Lo que tenemos que ver nosotros en este caso es directamente irnos a la base legal, al decreto ejecutivo 1240, y si uno revisa el segundo numeral del artículo único que modifica una disposición transitoria, es otra cosa la que, ahí estás, vas a publicarlo, perfecto. Justamente ahí estamos, ¿no? Dentro del numeral 2 del artículo 1 del decreto ejecutivo 1240 es otra cosa la que se menciona, lo que hace referencia justamente esta reforma a la ley de régimen tributario interno y a la disposición transitoria séptima del reglamento, en este caso puntualmente, es importante lo que se establece en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea, y manifiesta que es aquellos contribuyentes que hayan estado efectivamente en el régimen de microempresa al cierre del año fiscal, del ejercicio fiscal 2020, ¿verdad? Que hayan permanecido, en este caso, al 31 de enero del 2021, tendrán esta reducción o este beneficio, pero siempre y cuando no hayan generado utilidades de las actividades que están sujetas al régimen de microempresa. Y eso es muy diferente que se apunte a que son todos los contribuyentes. La manera en la que está manifestada el video es todos los contribuyentes, pero el decreto ejecutivo 1240 nos especifica en este caso aquellos contribuyentes que no hayan generado una utilidad o que no hayan tenido en este caso resultados en positivo, excluyendo aquellos ingresos adicionales del régimen de microempresas, solamente el régimen de microempresas. Entonces, usted pudo haber generado utilidad en otro tipo de actividades económicas, ok, que no están dentro del régimen de microempresas. Y sobre eso pagará su impuesto a la renta normal. Pero si por solamente las actividades del régimen de microempresas, sus ingresos y gastos o su utilidad contable de este segmento, de este tipo de ingresos, solo si ahí no genera utilidad, es que usted va a poderse acoger al beneficio, en este caso, de hacer su pago del impuesto a la renta del 2020 máximo hasta el mes de noviembre. Y en el caso de también el año 2021, acogerse para poder hacer su pago no en julio y no en enero del 2022, sino hasta marzo del 2022. Pero es muy diferente lo que se manifiesta en las gráficas que está en este momento circularizando el gobierno y el video que tú también nos acabas de mostrar, Marlon, con lo que textualmente manifiesta el decreto ejecutivo. Quisiera también de Yo lo pronto que, que no. yo lo que pienso es que por la situación que vivimos, prácticamente se está generalizando que todos los negocios han tenido pérdidas, ninguno ha tenido utilidad. Por ese motivo se está tratando eso, pero como parte de los consejos que nosotros le damos a los emprendedores contables, a los contadores, tenemos que revisar que ustedes tienen que tener la respectiva consideración si ha tenido o no ha tenido ya utilidad. Si ha tenido utilidad, obligatoriamente tiene que presentarlo. Ya solamente esto aplica para aquellas personas que han tenido pérdida ya y con respecto a la actividad del régimen impositivo de microempresa. Ya mismo voy a graficar más o menos de una forma para que ustedes puedan comprender, porque recordemos que a los contadores nos gusta con cuadritos de Excel. Ya, entonces, esa es la primera situación que tenemos que ver en el decreto 1240. Ya. Muchas personas estaban indicando qué pasó si yo pagué. Recuerde, revise si usted generó prácticamente utilidad. Si usted generó utilidad, prácticamente tuvo que haber pagado en el mes de enero o en el mes de febrero conforme los plazos establecidos en las disposiciones. ¿Sí? Ese es el primer tema ya que se está generando, ya mismo vamos a tratar más adelante, pero ya estamos analizando parte del decreto 1240. Veo ya muchas preguntas, ya ¿habría cómo deducir gastos, estimada? No. Solamente no hay cómo deducir gastos, pero es un parámetro para ver si tienes o no tienes un beneficio de pagar, y digo entre comillas beneficio porque pagar hasta el mes de noviembre con respecto a eso. No sé, Jonathan, si tengas algo adicional que aportar con respecto a este tema en la parte digamos, de análisis que estamos realizando para todos los emprendedores contables. Claro, sí, es importante, es importante. Manifiesta simplemente los resultados, ¿no? Ahí hay un deber formal de pronto de analizar el tema de deducibilidad o no,
Pero acá no me habla de estos temas, no me dice una utilidad o una base imponible tributaria. Lo único que yo debo de tener en cuenta es justamente lo que tú manifestaste, Marlon, identificar primero las diferentes fuentes de ingresos que yo pueda tener. Ese debe ser el punto número uno, que en algún momento también lo hemos conversado, ¿no? Luego yo me debo de fijar o me debo de ubicar solamente en aquellos ingresos que estén sujetos al régimen de microempresa, en este caso. Y si es que el resultado de aquel tipo de ingreso del régimen de microempresa, incluidos los costos y gastos atribuibles o directamente relacionados a este régimen, si esto me generó una pérdida o esto no me generó utilidad, ¿verdad? Es donde yo puedo hacer este diferimiento. Ya vamos a verlo de manera gráfica también, como manifestabas, pero es lo que yo debo de tener como referencia. Yo no puedo tener directamente mi resultado del ejercicio global, que incluye todas mis actividades económicas, o de pronto yo no puedo simplemente decir, ah, bueno, al final sí generé una pérdida, o todos los impuestos, todos los contribuyentes van a poder, en este caso, hacer su postergación o su diferimiento del pago del impuesto a la renta, y en algunos casos sí han pagado, como tú manifiestas, pero tenemos que entrar a revisar esto, ¿no? Primero, ya pagó, no pagó, pagó intereses o multas. Sobre eso también menciona de que no corresponderán a derechos o no generarán un lugar a un asunto de pagos indebidos. Pero es importante que yo analice mi información contable, que yo analice mis registros, ¿verdad? Para identificar específicamente cómo fue el resultado del ejercicio 2020 de cada fuente de ingreso que yo he tenido. Recordemos que ya hemos hecho énfasis, yo debo identificar claramente dentro de mis ingresos, de mis costos, de mis gastos, a qué corresponde cada uno de ellos, ¿no? A qué régimen tributario le corresponde. Y ahora más que nunca, porque yo en base a esto puedo beneficiarme de no pagar en el momento del vencimiento, de pagarlo posterior. Claro, y de esta forma también informo que si ustedes ven en las noticias y también en todos los grupos sociales, está saliendo, se sigue mencionando que aplica para todos. No, es una cuestión, es la información que sale, que nosotros vemos en fotitos, que vemos que nos están compartiendo, y otra cuestión es que nosotros tengamos ya analizando el decreto 1240. Por favor, analícenlo. En el análisis ya podemos observar que esto solamente aplica para aquellas personas que generaron pérdidas. ¿Ya? En la Hay que leer actividad. la, Hay que leer la letrita pequeña, Marlon, en este caso, de las publicaciones que salen. No están incluidas, pero hay que irnos, en este caso, a la Así es. fuente, que es el decreto ejecutivo. Así es. Yo veo también que me están bombardeando ya con las preguntas de crédito tributario. Vamos a hablar con respecto ya al crédito tributario, estimada Lorena, ¿ya? Entonces, sí tenemos ya otro tipo de, ya, prácticamente ya tenemos son dos asuntos importantes que está hablando el decreto 1240. El primero, el diferimiento del pago. Ya sabemos que aplica prácticamente para aquellas personas que generan pérdidas, ya, o sociedades que generan pérdidas. Segundo, ya vamos a ver sobre el crédito tributario. Ya, si ustedes pueden observar de esta forma, ya tenemos el artículo 253, punto 20, en la cual le pone que se incluye una frase y el crédito tributario de impuesto a la renta, ya que tuvieran derecho a la conformidad tributaria. Ya para esto, ya tenemos también como invitado, ya, vamos a ver, tenemos invitado también al señor Roberto Subía, ya desde la ciudad de Bahía de Caracas, que también va a dar también su punto de vista con respecto al crédito tributario. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y gracias también a las personas que nos están observando y compartiendo con nosotros una temática importante que llama mucho la atención y a la vez preocupa, el tema del impuesto a la renta para las microempresas. He estado revisando y en el documento se ha contemplado, se está acogiendo una parte importante de los requerimientos que hace un par de semanas
se realizaron por parte de las cámaras de comercio del Ecuador al gobierno nacional como una medida inmediata, ya que cuestiones de reformas de las leyes toma mucho más tiempo. Sin embargo, no se ha dejado de lado el análisis y la posibilidad de plantear demandas de inconstitucionalidad. Ya hay una primera demanda que el día de hoy ha sido acogida por la Corte Constitucional. El que haya sido acogida no quiere decir que ya se la acepta con una sentencia a favor, sino que cumple con los requisitos de lo que establece, en lo que establece la misma Constitución y las otras leyes vigentes para poder darle paso, para poder darle trámite. Pero eso es un primer punto importante, porque tranquilamente pudieron haberla regresado, esa demanda de inconstitucionalidad. Pero de forma paralela, pues hemos escuchado, hemos visto el día de hoy también al presidente de la República, acompañado del personal del área económica y financiera, así como también de la parte tributaria del gobierno, en donde precisamente pues manifiesta los aspectos importantes. El tema es que dentro de la publicidad que se está dando a conocer, hay cuestiones que no están apegadas a lo que estamos revisando en este momento, porque aparentemente se muestra en las publicidades como si todos los contribuyentes. Parece que tiene un problema del audio, Roberto. Y hay algunas condiciones que se deben cumplir, así que esto de aquí hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con tranquilidad. Hola. Sí, sí lo escuchamos, Roberto. El internet me falló un poco. Decía pues que hay que tomarlo con calma, con tranquilidad. Los mismos funcionarios del Servicio de Rentas Internas van a empezar a analizar este documento, porque posiblemente esto dé pie a que tengan que emitirse unas nuevas resoluciones, así como tuvimos la resolución 60, como tuvimos la resolución 61, porque surgen muchas inquietudes. De acuerdo con lo que yo he estado revisando en esta parte de la tarde y noche, sobre todo en la noche, yo trato de irme a lo que es la base legal que marca el terreno para el ámbito tributario, en este caso que es la Constitución, pues y el Código Tributario. Y el Código Tributario habla de los tributos en cuanto a su vigencia, ¿no? Y dice pues que los tributos tienen vigencia a partir del siguiente ejercicio económico en el que se hizo las modificaciones. Y eso es lo que puede tal vez surgir como alguna duda. Esto de aquí, ¿cuándo lo aplico? ¿Lo aplico en el 2020? ¿Lo aplico hasta el 2021? Ciertamente no lo manifiesta, me parece, aquí en este documento, ¿verdad? Todavía No no lo está manifiesta, que manifestado. son las dudas que surgen. Sin El crédito embargo, tributario no está manifestado. estos preceptos tributarios contemplados en el Código Tributario, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, Sí. lo escuchamos. La parte más clara que se tendría que tener en consideración es que ya se pueden utilizar los créditos tributarios. Ya los créditos tributarios ya se pueden utilizar. Ahora la duda que corresponde es cuándo y dónde. Ya las otras personas que preguntan qué pasó con lo que yo pagué y no he utilizado mi crédito tributario. De ahí viene la primera duda, porque eso prácticamente cambia completamente inclusive hasta para las empresas que están haciendo
hasta para las empresas o sociedades que tienen en la conciliación tributaria, ya en el cierre fiscal, también le cambia prácticamente, ya le está cambiando. Entonces, esto es algo completamente diferente en ese tipo de aspectos, ya. Entonces, ya estamos analizando prácticamente cómo es lo que corresponde al crédito tributario, ya, y en el crédito tributario podemos mencionar primero que ya se puede utilizar, ya lo vamos a aplicar, ya. ¿Cuál es tu criterio, Jonathan, con respecto al crédito tributario? Bueno, un poco acompañando lo que también estaba manifestando Roberto. Buenas noches, Roberto. Este, es sobre desde cuándo entraría a vigencia o desde cuándo vamos a aplicar eso, ¿no? La resolución, perdón, el decreto ejecutivo que ha salido el día de hoy todavía no está en registro oficial, o por lo menos hasta lo último que yo revisé, no ha salido ningún suplemento emitido hasta el día de hoy del registro oficial. Ese es un punto de partida, ¿no? ¿Cuándo va a entrar efectivamente en vigencia? Entra en vigencia con la publicación en registro oficial. Ahora, ¿desde cuándo debe ser aplicado? La resolución, el decreto ejecutivo me menciona dos numerales, ¿no? El numeral número 1, donde está referente al crédito tributario, y el 2, la parte del diferimiento del pago o de la ampliación del plazo de pago. Ese sí me establece años, ese sí me habla de un 2020 y de un 2021 para poderlo aplicar, porque es una disposición transitoria que justamente hace referencia para el pago y no para la aplicación del concepto tributario como tal. Es sobre algo ya jugado, cuándo debo de pagarla. El punto número 1, por lo menos desde mi criterio, y también me gustaría conocer en este caso el de ustedes, debería ser la aplicación del crédito tributario a partir del año 2021, en este caso a partir de la primera declaración semestral del año 2021, y que inclusive el formulario tal y como lo conocemos, el 125, no me da un espacio ahora para yo considerar los movimientos o las afectaciones que va a tener el crédito tributario. No me permite en este momento decir cuál es mi saldo al momento de hacer la declaración, luego ver cualquier afectación o aplicación del crédito tributario y finalmente reflejar un saldo final. Lo ideal sería que considere este tipo de casilleros que permita que yo vaya arrastrando un crédito tributario, en este caso de primer a segundo semestre, y que lo mismo pueda ser visible en mi declaración anual del impuesto para el año 2021. Roberto. Estimado Jonathan, buenas noches. Estaba con problemas de internet, no escuchaba, no veía, pero la pantalla ya tuve que cambiar de servidor, ¿no? Bien, decía pues que este asunto lo está analizando el Servicio de Rentas Internas. Primero, pues yo me refería a lo que determina el Código Tributario en cuanto a la vigencia de la ley. Hasta ahora, mi forma de analizar el tema, hablando de lo que determina la ley, es que la ley ya estaba en vigencia. Es decir, la ley fue creada en el año 2019 para que esa ley se aplique en el año 2020 para el impuesto a la renta que se paga en el 2021, como está sucediendo ahora, ¿no? Efectivamente. Y recordemos pues que la ley en términos generales nos dice qué hacer y el reglamento nos dice cómo hacerlo. De tal forma pues que lo que se ha buscado, y un poco también poniendo como antecedente lo que se le pidió al gobierno nacional por parte de las cámaras, era precisamente que cualquier situación que se contemple modificar sea para, sobre todo, para un poco mitigar y atenuar el impacto fiscal en los negocios que fueron afectados en su economía por el tema de la pandemia. Entonces, desde esa base, tiene sentido, sumado al hecho de la parte legal, que la ley ya estaba vigente para el impuesto a la renta del 2020, entonces tomando esas dos referencias, me lleva a suponer que el asunto pues, del crédito tributario también debe estar para la declaración del año 2020, porque la ciudadanía lo que está peleando es utilizar el crédito que tengo del 2019, porque en el 2019
yo no estaba en el régimen de microempresas. Y ahora me piden que haga todo un trámite para solicitar la devolución, tengo que esperar hasta marzo y después de marzo 3 meses más, ¿no? O el tiempo tope que establece la ley para que me contesten, sumado al hecho, recordemos, que el SRI no es el que devuelve. El sistema, ustedes conocen, me parece que hace unos 3 años se modificó. El SRI no tiene ya esa potestad en cuanto a la administración del recurso, es decir, del dinero. Lo que hace el SRI es aprobar una devolución, y muchos contribuyentes, teniendo el documento de aprobación de esa devolución, no han recibido el dinero, porque quien envía el dinero pues es el Ministerio de Finanzas. Entonces, todo eso era lo que preocupaba o lo que preocupa al contribuyente al no poder utilizar el crédito tributario del año 2019. ¿Y por qué? Porque el crédito tributario del año 2020 sí está contemplado que pueda utilizárselo en los próximos ejercicios. Eso ya está dado, o sea, eso ya estaba determinado. O sea, el crédito tributario del régimen de microempresas yo no lo perdía. No es como el asunto de las actividades agropecuarias, en donde hay una parte en la que me dice que el impuesto causado no podrá ser menor al valor de las retenciones. Acá en el régimen de microempresas ya me decía que en el futuro sí me podía acoger a utilizar las retenciones, o sea que no necesariamente las perdía, ¿no? En Entonces, esa parte, ¿no? Entonces, partiendo de eso, Roberto, me imagino que vamos a tener dos tipos de situaciones. La primera situación, personas que ya pagaron, ¿ya? Y van a utilizar el crédito tributario para la próxima declaración, es decir, para este mes de julio, ¿ya? Y de ahí otro escenario de personas que van a ser, me imagino, sustitutivos para utilizar el crédito tributario y de ahí tratar de solicitar la devolución. Me imagino que esa es la perspectiva que se está generando ahora, pero creo que el Servicio de Rentas Internas, me imagino que debería también aclarar esa parte, ¿o no? por supuesto, por supuesto. Por eso considero que esta reforma al reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno va a llevar a que la administración tributaria tenga un poco más de dolores de cabeza, porque trato de ser salomónico en esta parte, ¿no? El gobierno dictamina ciertas cosas y le endosa la responsabilidad al SRI para que las ejecute, ¿no? Y nosotros, obviamente, como contadores, pues, nos vamos dirigiendo al SRI. El SRI tiene que, en ese momento, cumplir con lo que determina el artículo 67 del Código Tributario, ¿no? Que es la facultad de aplicación de la ley. Entonces, ellos, para cumplir con la facultad que tienen de aplicación de la ley, o en este caso, ni siquiera facultad, sino de la exigencia que tienen de aplicar la ley, van a tener dolores de cabeza porque van a tener que buscar diferentes alternativas, porque lógicamente los primeros en protestar o en reclamar serán quienes ya pagaron, ¿no? Quienes ya pagaron, y ahora ¿qué vamos a hacer? No sé qué opina Jonathan, cuál es la perspectiva que tiene de qué es lo que se puede venir. Claro, en este escenario, bueno, los que ya pagaron la parte del impuesto a la renta de microempresas sin considerar las retenciones, si bien es cierto, no las consideraron dentro de su declaración del 125, pero como tienen en este caso un derecho a crédito tributario de periodos anteriores y que de pronto tenían la opción de poderla solicitar como devolución, iban a presentar su declaración anual, ¿no? Ese puede ser un mecanismo. No pierdo el derecho de mi crédito tributario de años anteriores porque lo sigo reflejando en mi declaración anual de impuestos, ¿verdad? Sumado a cualquier otro crédito tributario que yo pude haber generado por el propio régimen de microempresas dentro del año 2020, ¿verdad? Y cualquier otro asunto adicional que me pueda estar generando crédito tributario. Ahora, la suma de todo esto que me genera crédito tributario es el que Rentas me dice no lo vas a perder. Si yo ya pagué
¿verdad? No utilicé en esta declaración, no utilicé en mi formulario 125 mi crédito tributario de años anteriores, pero la debo de reflejar en mi declaración anual de impuestos, o debería de ser ese uno de los procedimientos, seguirla llevando, seguirla controlando en mi declaración anual de impuestos, para que efectivamente yo pueda hacer uso de ella en mis declaraciones posteriores. Lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener dos cosas. Si la aplicación efectivamente parte desde el año 2020 y hago una sustitutiva, voy a tener un pago en exceso que hice, o un pago indebido, porque no debía de pagar de pronto algún valor más allá del impuesto causado, pero debería reflejar este efecto dentro de mi declaración anual. Y es en la declaración anual donde se van a consolidar, en este caso, ese crédito tributario que yo voy a poder seguir aplicando ahora sí en mi declaración semestral del año 2021 como plena adopción, por decirlo de una manera, ya teniendo modificado el reglamento que se incluye también esta deducción adicional. Así es, entonces de esa parte ya tenemos ya un poco, estamos poniendo una parte clara. Sin embargo, inclusive con la consulta que nos hace Milton, ¿cómo voy a solicitar la devolución? Estaríamos a la espera de algún tipo de resolución, algún tipo de NAC que salga por parte de la administración por ese tipo de tratamiento. Nos estamos comprometiendo a hacer otro Facebook Live más adelante conforme vayan pasando los días. Esta resolución ha salido hoy. Hoy es fresquita. Estamos haciendo este análisis. Inclusive el día de hoy tenía planificado dar otro tema, pero estoy tratando de adaptar ya con lo que corresponde al decreto número 1240. Ya. Voy en este momento a comenzar a explicar ya una parte en la que solicito la ayuda con respecto a que yo veo que está considerando que las personas, por estar observando lo que indica ingresos y gastos atribuibles, se está cometiendo un error en el cual ya indican, ya puedo utilizar los gastos esta vez. No, no significa eso. Pongo por ejemplo, ya voy a colocar por ejemplo, en este caso, prácticamente, si es, no, este caso no, vamos a colocar, este caso queda para la próxima semana, ya. En este caso que ya tenemos ustedes, que es el primer caso que ustedes van a ver, ya tenemos una actividad de microempresa, de una sociedad, ya tiene sus ingresos 200,000, ya costos y gastos 100,000, tiene su utilidad contable de 100,000 y su 15% de participación de trabajadores, ya. Prácticamente analizando la NAC, no, perdón, el decreto 1240, esta compañía sí tiene, o si fuera persona natural, sí tiene que pagar, no se tiene que acoger a lo que corresponde al mes de noviembre, ¿ya? Que es diferimiento del pago, ¿ya? ¿Qué es lo que constituye? ¿Ya? Lo que constituye es lo siguiente: si los costos y gastos de esta compañía corresponden por la pandemia, corresponden, ahorita voy a poner por ejemplo a 205,000, prácticamente tiene una pérdida. ¿Ya? En ese momento ya va a poder realizar la respectiva diferimiento. Me imagino que va a salir algún tipo de cambio en los parámetros, porque el formulario le va a salir en deuda. Entonces son ese tipo de situaciones. No sé, estimado Roberto, ¿qué opina con respecto a si está de acuerdo con el planteamiento del ejemplo que se está realizando? Así es, considero que tiene que aclararse el procedimiento, que es la tarea que el gobierno el día de hoy le ha dejado a los compañeros de la administración tributaria. Posiblemente, todo es especulación, ¿no? De pronto, dentro del mismo formulario 101, posiblemente inserten algunos casilleros como para poder incluir el crédito tributario. Actualmente no se lo tiene. La otra alternativa podría ser que se lo maneje todo a través del formulario 102, sería una alternativa. Eh, o también, bueno, habría que revisar, pues, lógico, pues hay que plantear la solicitud por pago en exceso o el reclamo por pago indebido.
dependiendo, ¿no?, de la situación, habría que analizarla y a esa solicitud adjuntar la declaración, ¿no?, en donde yo estoy, en la que yo me estoy basando para poder pedir el reintegro de esos valores. Hay diferentes alternativas. Lo importante es que el Estado, el gobierno, específicamente a través de la administración tributaria, tiene que garantizar el derecho del contribuyente. Y el derecho del contribuyente está planteado en esta reforma, así que más allá de la metodología que se establezca, es tener la tranquilidad de que se está respetando y que se tiene que respetar el derecho del contribuyente. Entonces, así como se crean mecanismos, herramientas, procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tienen que crearse esos mecanismos, lineamientos y herramientas para que nosotros también tengamos el acceso a nuestros derechos, a nuestros beneficios también como contribuyentes. En este caso, importante lo que señala el ingeniero Marlon, leer detenidamente esta reforma porque se puede interpretar como un tipo de exención o de exoneración, y no se trata de eso, se trata de poder de alguna forma pues aliviar un poco la economía de los negocios a través de este sistema de diferir el pago del impuesto a la renta, pero el temita del 2% sigue estando vigente. O sea, un poquito lo que estamos haciendo es alargar la agonía, pero la carga tributaria se mantiene. Lo que estamos viendo es un poquito de alivio en las finanzas de la empresa, en las finanzas, más no en la economía, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la economía, hablamos del resultado del negocio. Entonces, el resultado del negocio sigue siendo el mismo, sigue mostrando pérdida y la acción sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que en lugar de ponerle a usted la inyección letal, directamente le están poniendo pequeñas dosis, pero finalmente vamos a llegar a la misma situación, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Y realmente es lo que de alguna manera posiblemente los abogados opinen diferente o haciendo un mayor estudio, un estudio más profundo, puedan encontrarse algunas otras alternativas, pero creo que hablando de la misma ley, hay muchos candados para el presidente en cuanto a lo que él podía hacer. Y lo único que podía hacer es a través del reglamento, ¿no? O sea, no cambiando cuestiones que están establecidas en la ley y que el Código Tributario pues indica que los tributos solamente se pueden modificar mediante las leyes. Así que esta es la realidad. No, algunos nos alegramos por el tema de poder diferir, pero hay que tener conciencia plena, pues que el hecho de que haya que diferir no quiere decir que no haya que pagar. El pago sigue vigente, la tasa del 2% sobre ingresos sigue vigente, sobre los ingresos del negocio, ¿no? Sobre los ingresos, dice la ley, los ingresos brutos, dice los ingresos brutos. Y allí a veces las personas pensaban, pero ¿por qué en la ley dice ingresos brutos y por qué en el reglamento me dice que le reste descuentos y devoluciones? Entonces quiere decir que hay una contraposición entre lo que dice la ley y lo que dice el reglamento, porque en la ley me dice que yo calcule sobre los ingresos brutos y en el reglamento me dice que reste descuentos y devoluciones, es decir, sobre los ingresos netos. Pongámonos de acuerdo, dicen algunos colegas. Y con esta parte para poder concluir este espacio, esta intervención sobre este tema, lo que quiero decir es que a veces el tipo de terminología que se utiliza da lugar a este tipo de confusiones. Entonces, cuando el SRI habla de ingresos brutos, porque no dice de ventas brutas, dice de los ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos se refiere o está utilizando términos que aplicamos normalmente en finanzas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cash flow o hacemos un flujo de efectivo,
le llamamos flujo de caja o ingreso neto. O sea, ingreso neto lo entendemos a la utilidad, digamos así. Ingresos menos costos y gastos, le restamos en las depreciaciones, o perdón, quitamos el tema de las depreciaciones y tenemos el flujo neto o el ingreso neto. Entonces acá, cuando la ley habla de ingreso bruto, quiere decir de las ventas sin restarse gastos. ¿Sí? De las ventas sin restarse gastos, por eso dice ingresos brutos. ¿Y por qué digo esto también? Porque cuando hablamos de gastos personales, algunos colegas dicen, si yo tengo ventas mayores a $100,000, puedo utilizar gastos personales, ¿sí? ¿Y qué nos dice a través de los diferentes espacios del SRI? Claro, dice, cuando tengas ingresos netos superiores a los $100,000, entendiéndose por ingresos netos a las ventas menos los costos y gastos. De tal manera que ahí tiene lógica lo que dice la ley. Ingresos brutos quiere decir que son solo las ventas, pero sin tomar en cuenta costos y gastos. Por eso en el reglamento ya me dice, ingresos brutos, réstale los descuentos y devoluciones. O sea, siguen siendo ingresos brutos porque no están restados los costos y gastos. Sino que como nosotros estamos familiarizados con el 104 y tenemos ya en la mente, como cuando yo en lugar de decir detergente digo deja, ¿no es cierto? Ya tenemos en la mente nosotros identificado el tema del 104, ventas brutas y ventas netas. ¿Sí? Pero para el SRI una cosa son ventas brutas y otra cosa son ingresos brutos. ¿Sí? Eso un poquito también para recordar esa confusión que en algún momento se daba en cuanto al uso de la terminología y que a veces tenemos que buscarle la manera para entender y poder compartir con ustedes esta lógica que ya después la va aclarando el Servicio de Rentas Internas a través de publicaciones, a través de oficios circulares, a través de resoluciones, que es lo que seguramente va a pasar como resultado de esta noticia que tuvimos el día de hoy, de esta reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno. Gracias Roberto por este análisis que ha dado. Es muy importante que ustedes, estimados colegas, emprendedores contables, contadores, recuerden ya que el caso que nosotros habíamos conversado es un caso prácticamente, digamos que el primer caso, el caso facilito. Ya eres una empresa que solamente tiene ingresos por régimen impositivo de microempresas y nada más. Pero ¿qué pasa más adelante? Se complican los casos, no creo que una empresa solamente tenga ese tipo de ingresos, tiene ingresos financieros, tiene otro tipo de situaciones y se tiene que recordar lo siguiente. Recordemos que para los cierres fiscales, ya, en los cuales ha dado Roberto, también lo ha dado Jonathan, que el impuesto a la renta prácticamente tiene que ser el impuesto a la renta en régimen impositivo de microempresas más el impuesto a la renta en régimen general, sea en persona natural o sea en una persona jurídica. Ya, pasando a este otro caso, ya, en el cual ya no, Jonathan me va a ayudar, ya, tenemos prácticamente una diferente tipo de situación. Ya. Y de aquí vamos a analizarla y ver cómo aplica con el decreto 1240. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa aquí? ¿Ya? Prácticamente tenemos los ingresos que son en régimen impositivo de microempresas, ¿ya? Y también tenemos los ingresos que son en régimen general, ¿ya? Recordemos, ¿ya? Que los ingresos por arriendo no forman parte del régimen impositivo de microempresas, sino que van al régimen general, ¿ya? Entonces, de este tipo de situación, ya vamos haciendo una segregación, ¿ya? Estamos haciendo una segregación, ¿ya? Al final, nuestros ingresos son los mismos. Al final hemos recibido los 210,000. ¿Ya? ¿Qué significa esto, Jonathan? ¿Cuál es la recomendación que tú le das a las personas que manejan algunos tipos de actividades, tanto en las personas naturales como en una sociedad? Claro, lo importante que yo debo de tener en cuenta es poder diferenciar claramente mis costos y gastos atribuibles a cada fuente de ingreso. Yo puedo tener diferentes regímenes tributarios dentro de la misma compañía o dentro de la misma persona natural que esté obteniendo ingresos, y en base a eso yo debo de claramente identificar qué cosas, qué rubros, qué costos van a ir asociados a ese régimen de microempresas y qué desembolsos, qué valores son los que yo puedo atribuir directamente a un régimen general. Esto es muy importante tenerlo claro y de hecho es el punto de partida justamente para poder preparar una correcta conciliación tributaria
al cierre del ejercicio y en la declaración anual de impuestos. Y, por ejemplo, ahora con los datos que estamos visualizando, claramente tenemos aquellos ingresos que son de régimen impositivo de microempresa, y a pesar de que este contribuyente, en este caso una sociedad, está obteniendo ingresos y está definido como régimen impositivo de microempresa, yo debo de tener claro aquello que me indica cuáles son las actividades excluyentes o qué cosas debo de descontar de la base o de los ingresos que no forman parte de la renta de microempresa. En este caso puntual, el arriendo no forma parte del régimen de microempresa, por eso Marlon no es considerado como un régimen general, ¿verdad? Esto pagará la tarifa general del impuesto a la renta. Así Ahora, es. correcto. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de, si en vez de prácticamente 2.000, la empresa ha generado ingresos por régimen de microempresas de 90.000? O voy a colocarle 80.000. En este tipo de situación, ya, en este tipo de situación que ustedes están viendo, si yo logro separar, ya, separar los costos y gastos, ya, digamos que en el régimen impositivo de microempresas, para este ejemplo, está valorada en 90.000, ya, y los 10.000 se encuentran en régimen general. Prácticamente aquella persona, ya, aquella sociedad, ya en régimen general no ganó nada. Así tuvo 10.000 de ingreso y por la misma gastó los 10.000, pero se está generando una pérdida en la utilidad contable. ¿Cuál es esta persona o esta sociedad? ¿Aplica o no aplica el diferimiento o del decreto 1240? Claro, por supuesto, de la información que visualizamos, este contribuyente en este escenario aplica diferir. Si estamos hablando del año 2020, puede aplicar el diferimiento para pagar hasta el hasta el mes de noviembre, perdón. Y si es que estamos revisando la información del año 2021, lo que le corresponde a julio y a enero, la fecha de pago, la fecha de vencimiento de los primeros y segundos semestres, debería o podría tener la opción de aliviarse un poco la parte financiera, sus desembolsos, para poder aplicar dentro del mes de marzo o hasta el mes de marzo del año 2022. Por eso es importante poder tener clara esta información, porque si nosotros no lo tendríamos identificado, difícilmente podríamos saber si nos podemos acoger o no a este beneficio, y de hecho también esto va a tener alguna repercusión en mi régimen general para saber cuál es el monto o no que debería pagar. Si tú en este escenario, por ejemplo, no se aplicaran correctamente los conceptos de la segregación y yo asignara los $100,000 al régimen impositivo de microempresa, ¿verdad? Para que en este caso todo lo pueda beneficiar y diferir el pago hasta las ampliaciones que ha establecido el decreto 1240. Pero ¿qué pasa con el régimen general? Estaría obteniendo una utilidad sin ningún tipo de deducción porque mi conciliación la he hecho de esa manera y sobre eso voy a tener un efecto importante de impuesto a la renta, cuando con una segregación correcta mi base imponible se va a reducir, en este caso a cero, y no voy a tener un valor que pagar por impuesto a la renta de un régimen general. Por eso es muy importante identificar claramente y poder segregar claramente el costo o gasto atribuible a cada tipo de ingreso. Así es, entonces si lo tomamos de la parte anterior, ya en esta parte anterior, digamos que de los costos y gastos, aquí era también 10.000, ya, y, y 90.000, ya, esto no aplica ningún tipo de diferimiento. Ya Jonathan ha dado su punto de vista, ya, y ¿cuál es la recomendación que usted también le da, estimado Roberto, a aquellas sociedades con que tienen dos tipos de régimen prácticamente? Bien, bien, bien. Quisiera traer en este momento una apreciación de una colega que lo ha expuesto en el chat del Facebook, Alexita, me parece que está allí. Indica pues que le parece un poco raro este tema. ¿Por qué? Porque tranquilamente pues manifiesta que un contribuyente que ha hecho su declaración en el 125 y que no tiene liquidez, espera que se le haga una deuda en firme y tiene pues inclusive hasta 2 años para pedir plazo. Aquí, digamos,
analizar lo que ella expone y dice, la única ventaja con esta cuestión es el tema pues de ahorrarnos los intereses, ¿no? Eso sería lo que plantea la colega, como diferencia importante entre el poder aplazar el pago y el pedir facilidades de pago. O sea, la única diferencia sería el tema de no pagar intereses. ¿Qué opinan ustedes antes de continuar con el análisis que hace la colega en cuanto a la relación entre lo que ya está y lo que se está proponiendo acá con el asunto de las facilidades de pago? Desde mi punto de vista solamente es un ahorro de intereses nada más. Ya, ¿cómo se las va a manejar? Lo veo complicado porque ya creo que el día de mañana ya vence globalmente para todos como es el formulario 125 para aquellos que tenían plazo. Entonces, la cuestión es que estoy seguro que unos van a considerar ya obligatoriamente las retenciones en la fuente de créditos tributarios de años anteriores. Ya, pero los otros que hicieron, ahí bien, para mí la duda es esa. Se mantiene todavía la duda y solamente sería un ahorro en intereses hasta que el formulario mismo ya permita que no genere las respectivas multas. No sé, Jonathan, ¿cuál es tu apreciación? Justamente sobre un poco lo que estaban comentando, ¿ya es correcto de pronto aplicarlo si aún no ha sido publicado en registro oficial? Eso es importante tenerlo en cuenta, la publicación en registro oficial de este decreto 1240. Así es correcto. No, no se encuentra en el registro oficial y ese es otro factor que nos debe llevar a un mayor tiempo de análisis y entrar, o más bien continuar en el compás de espera, ¿no? Hasta que se publique en el registro oficial. Si, si no hay ningún otro ajuste, posiblemente pues el día de mañana, ¿no? Esté ya apareciendo en el registro oficial, pero hasta tanto sí comparto el criterio de Jonathan en cuanto al asunto de la publicación, de esperar para que sea, sea mandatorio lo que está allí en la reforma al reglamento de la ley de régimen tributario interno. Comparte ese tema. Así es. Sí, solamente, pero por ejemplo, ya una vez que aparezca en el registro oficial, Jonathan, Sí. ¿cuál sería el criterio en el beneficio de poder Ok. aplazar el pago con lo que ya tenemos de pedir 2 años, ¿no? Bueno, yo ¿Cuál creo que sería? va a depender mucho del efecto económico en cada contribuyente. Es verdad, existe el beneficio donde va a incluir intereses o un recargo, en este caso por el diferimiento hasta 24 meses, pero digamos que en cómodas cuotas mucho más bajas, o si es que no tengo problemas mayormente de liquidez, si tranquilamente puedo esperarme hasta noviembre y cancelar el total del capital, es preferible en este caso un ahorro. La diferencia radica puntualmente en la condición de pago, en este caso del contribuyente, según su carga del 2%, porque puede ser un valor importante. ¿Qué tal si estamos hablando de un contribuyente que está vendiendo a consumidores finales, no agentes de retención, ¿verdad? Y está haciendo ventas aproximadamente de 250.000 y su 2% era un valor importante. Tal vez no tenga los recursos suficientes para hacer un pago hasta noviembre, ¿verdad? Y prefiera, aunque le cueste un poco más por el tema de los recargos, hacer un diferimiento adicional. Yo creo que va a depender mucho del análisis de la situación propia de cada uno de los contribuyentes. Pero en la medida de lo posible, si uno como cultura inclusiva general se puede ahorrar algún asunto de intereses o recargos, es preferible hacer una cancelación con un plazo sin intereses, que en este caso abarcaría hasta noviembre, pero ojo, solamente si es que has tenido no utilidades o pérdidas por las actividades del régimen de microempresa, ¿no? Aquellos contribuyentes que sí generaron una utilidad, el caso que estaba poniendo ahora. ¿Qué tal si tuvo ingresos de 200.000, no tiene retenciones, costos y gastos asociados o únicos costos y gastos de $100.000, genera una utilidad y no se puede acoger a un tema de una ampliación hasta noviembre y va a tener que hacer el pago total? En este caso, ese pago total aplicable a un diferimiento posiblemente de lo que ya existía, de hasta 24 meses, incluyendo recargos.
Chévere, chévere, qué bueno, qué bueno. Por lo menos ya hay un poquito más, estamos analizando entre 3 personas. Más adelante vamos a tratar de invitar a más personas para seguir analizándolo y compartiendo con la comunidad contable, especialmente cuando se vaya ya dando ya, cuando el decreto 1240 ya aparezca ya como se encuentra en registro oficial, ya, y adicionalmente yo veo que se generan muchas dudas de cómo voy a aplicar esto, cómo voy a aplicar algún tipo de situación, cómo voy a registrar. Recordemos que tenemos ya parámetros, a pesar de que falta todavía el formulario 101 o esté mejorado, ya tenemos un tipo de parámetros, que existe una guía para contribuyentes sobre la declaración anticipada del impuesto a la renta en lo que son régimen de microempresa, ya. Voy a graficar más o menos cómo es la situación que se está dando y de esta forma ya ustedes queden establecidos ya. Las personas que ya tienen experiencia en lo que es llenado de formularios ya va a llenarlo de la misma forma, ya con lo que corresponde a sus ingresos, ya. Para este ejemplo, la empresa tiene 200,000 de ingresos ya, y costos y gastos de 100,000. ¿Cuál es la conciliación tributaria? En la conciliación tributaria le está apareciendo prácticamente los 25,000 por pagar, ya. No olvidar, por si acaso, no olvidar, bueno, aquí porque no se ha presentado el APS, ya no me puedo gozar del 22%, ya, pero de esta forma, esta empresa está saliendo de esta alternativa. ¿Cuál es la consideración que ustedes tienen que tomar en este caso? Ya, primero, es casi algo parecido, en este caso, Jonathan nos ha ayudado mucho, hizo ya un análisis la vez anterior en los Facebook Live, ya de que se tiene que revisar ya primero. La primera parte es revisar ya que ya prácticamente en el casillero 812 ya se tiene que colocar los ingresos que se encuentran en otro régimen impositivo. Ya. Si ya vemos y yo voy en mi conciliación tributaria, ya, en mi conciliación tributaria ya me voy al casillero 812, obsérvenos por favor, ya está, lo estoy poniendo un poquito más grande, aquí tenemos 812 ingresos sujetos al impuesto de la renta único o impuesto a la renta en otro régimen impositivo. Jonathan es experto en lo que corresponde impuesto de renta único, ya, pero aquí voy a colocar los 200,000, que son los ingresos que están acá, que ya fueron a su vez colocados o los ingresos prácticamente. Ustedes aquí tienen que colocar los ingresos en régimen impositivo de microempresas. Aquellos que tengan dos variaciones va a ser otro caso especial. ¿Ya? Y los costos y gastos deducibles. ¿Cuáles son los costos y gastos deducibles? Para el ejemplo tenemos prácticamente 100,000. ¿Ya? Si con estos casilleros ustedes pueden observar, ya en la conciliación tributaria voy a regresar y va cambiando. Ya no me aparece prácticamente, no me está apareciendo los 25,000 que tenía que pagar. ¿Ya? Y más adelante seguimos analizando. Muchas personas me indican de dónde sale de esto. Esto está en la página del Servicio de Rentas Internas. Y aquí vemos que también los costos y gastos, casillero 813, y también colocar prácticamente en el 867 ya lo que uno ha pagado ha pagado del 2% de régimen impositivo de microempresas. Vamos ahorita. Solo un detalle importante al correcto procedimiento que usted está manejando, ¿Ya? Es que no debemos olvidar que dentro del 101, en la parte en donde estamos depurando la declaración con el objetivo de que nos quede solo la utilidad de la actividad excluyente, en el 101 vamos a pagar el impuesto a la renta de las actividades excluyentes, de tal manera pues que en el momento en que yo depuro, en el momento en que yo excluyo los ingresos y gastos del régimen de microempresas, también hay que contemplar la parte proporcional del 15% de trabajadores. Entonces, allí donde tenemos los gastos, ¿verdad? Tenemos que hacer tenemos que a la utilidad del régimen de microempresas, en este caso serían 200,000 menos 100,000, quedarían $100,000, ¿verdad? $100,000, el 15%, tendríamos $15,000, ¿no? ¿Verdad? Entonces allí en lo que son los costos y gastos, no serían 100, sino que serían 115
para corroborar con el ingeniero Jonathan. ¿Qué opina usted? El audio, por favor, El Jonathan. micrófono, el audio. Ok, perfecto. Bueno, ahí sí, ya hemos considerado en este momento, no estaba incluido el rubro de participación a trabajadores, muy acertada en este caso la acotación de Roberto. Efectivamente, para el ejemplo, el 100% de la utilidad generada que producía un efecto sobre participación a trabajadores era atribuible directamente al régimen de microempresas. Por ende, todo ese valor, ese 100%, es el que se va a considerar como parte de los gastos deducibles en este momento y se lo suma para el efecto del impuesto a la renta único. ¿Qué pasa si yo de esos 15.000, 12.000 hubiese sido atribuible al régimen de microempresa y 3.000 a un régimen general? Yo lo que debía de sumar en ese ejercicio eran los $12.000, que era lo que le correspondía porcentualmente y de acuerdo a la segregación que ya la hemos hecho del tipo de ingreso. Yo debía esa parte considerarla como suma a los costos y gastos deducibles. ¿Y por qué lo debo de sumar? Porque arriba ya se está restando, ya estoy considerando el efecto global de la participación a trabajadores y como ya lo estoy restando y forma parte de un régimen especial, de un régimen en este caso de microempresas, debo de sumárselo nuevamente para, como se comentaba, únicamente reflejar los efectos de aquello que no sea algún tipo de régimen específico, sino que aplique un régimen general para efectos tributarios. Muchas gracias por la aclaración, es muy importante todo esto. De aquí ya podemos observar, que estoy siendo inclusive está corregido, que es muy bueno. Ya, ¿cuáles son los otros No, más detalles? bien son complementos, porque ahí hay una serie de cosas que aparecen, como por ejemplo, y que a muchos, a veces por el tema de la diversidad de cosas que tenemos que contemplar, por decirle, supongamos, a ver, salen cosas como por decirle la fracción exenta a la que tendría derecho el contribuyente porque esa actividad es excluyente. Por ejemplo, Claro, también, son otros beneficios que tiene ahí. claro, ahí yo tendría que, en la parte de arriba, en la conciliación tributaria, eh, Colocar, el valor de deducciones adicionales. Allí en el detalle, y ahí me parece que yo podría ahí sí hacerle es. para escoger qué tipo de deducción adicional. Y en este caso, pues ahí también entraría los 11.315, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, Y sí es ahí que tiene, posiblemente no tenga que pagar nada, ¿no? Dependiendo del dependiendo, cálculo de los niveles de utilidad, ¿no? así es. Entonces, son cosas Entonces, que van apareciendo porque este tema es nuevo. Entonces, un gran aporte ya es saber dónde ubicarlos, se va complementando con el asunto del 15% y aparte el asunto de la fracción básica, que por la actividad excluyente sí tiene derecho, ¿sí? Más no por la actividad del régimen de microempresas, que es a veces otra publicidad un poco engañosa, que a veces lanzan los organismos de control diciéndole, tú como microempresario te ahorras empiezas a pagar después de los 11.315, cosa que no es cierto, porque sí, es verdad, dice los microempresarios, pero no aclara en la publicidad que son aquellos microempresarios que no están en el catastro. Eso no dice la publicidad y eso se presta para malas interpretaciones y en ocasiones para indisponer inclusive a veces al cliente con el contador, ¿no? Porque el usuario del recurso mediático es el contribuyente, no es el contador, porque el contador ya conoce la parte técnica y el procedimiento que se debe seguir y la parte legal también. Entonces, el cliente potencial de ese recurso mediático es precisamente el contribuyente, o sea, se le está vendiendo al contribuyente, no se le está haciendo la venta al contador. Entonces, cuando el contribuyente, que es el cliente de esa publicidad y de ese producto, lo consume, se fideliza, hablando un poco del tema de marketing, le cree más al SRI que al mismo contador. Y eso provoca, repito, a veces ciertas situaciones
porque le dicen pues al contador, no es que tú me estás haciendo pagar de más, mira lo que el SRI me dice que yo pago a partir de 11,000 y pico, y no es así, ¿no? No dice la propaganda, existen dos tipos de microempresarios, los que están en el catastro y los que no están en el catastro. Y eso es Y muy los que, difícil los de que van a pagar, comprender. exacto, los que van a pagar desde 11,000 son los que no están en el catastro. Así que la propaganda no es para ustedes, no la vean, apaguen el televisor. No dice eso, ¿no? Entonces, crea confusiones, repito, porque el cliente es el contribuyente, el cliente de ese recurso mediático es el contribuyente. Y ya pasó antes con los gastos personales, ¿no? Cuando decían, no olvides que puedes utilizar tus gastos personales hasta el 50% de tus ingresos, así que no te olvides. Y de pronto un cliente yo le decía, no, no puede. ¿Y por qué? Porque usted gana $50,000 al año y la mitad es 25 y no puede. Pero en la televisión yo vi que se puede hasta la mitad, pero nunca dijeron en la publicidad hasta la mitad, siempre y cuando no te pases de 1.3 veces la fracción básica desgravada. Esa letra chiquita no salió en la televisión. Entonces ya el cliente recibió el producto, recibió el mensaje subliminal a través de las estrategias estas de neuromarketing, ¿no es cierto? Se le hizo la venta al cliente potencial, se convirtió en cliente real cuando ya consumió el producto y entonces se la creyó. Y allí vino el problema porque a nosotros primero, explicarles y segundo, que a veces ni aún explicando nos creen. Entonces ya nos toca decir como conocido ufólogo, no me crea, investíguelo, ¿no? Porque esta cuestión no es de fe, esta cuestión es porque así está determinada. Lo que ocurre es que le mandan una cápsula con un mensaje a este consumidor, a este cliente, que no somos nosotros, es el dueño. Entonces ya hay yo tengo esa base que la traigo aquí y en algunos otros espacios para que entendamos bien, ¿no? Cuál es la estrategia. Todo está, como dicen en la televisión, fríamente calculado. No hay nada que no esté ya Escrito. pensado. Así Es igualito como cuando a usted le dicen, tómate 2 Finalín. O sea, realmente, ¿por qué no una y por qué no 3? ¿Por qué 2? Porque así está el presupuesto de ventas, que usted hace una compra, pero está a la vez haciendo 2 consumos, porque le están vendiendo la idea de que tiene que tomarse 2 y tal vez con una le pase el dolor, tal vez, pero usted ya se toma las 2 y ya está con la influencia de que son 2, o sea, son 2. O cuando le dicen tienes que comer atún 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque existe el presupuesto de ventas. Ellos tienen que, por cada persona, hacerle consumir 2 atunes y todo está con la estadística. Una familia en promedio está compuesta por 4 personas y dentro de la estadística en el Ecuador dice que en cada familia de 4 personas trabajan 1.6 personas. Entonces, todo eso lo multiplican y ahí sacan lo que deben vender. Y asimismo a nosotros como usuarios de la información. Bueno, no nosotros, el contribuyente. Es un poquito para también entender la estrategia, ¿no? Y no, porque como asesores nosotros también tenemos que entender esa parte. Y no solamente pues el asunto de sumar y restar, multiplicar y dividir y estresarnos por el mensaje famoso que encontramos y dice, estamos trabajando por usted. Y eso en lugar de alegrarnos, pues ya nos estresa y algunos ya hasta nos resignan, ¿no? Entonces, un poquito para amenizar un poco el tema, ¿no? Y para que vean que también compartimos las vivencias de todos, ¿no? Somos uno más del equipo de este día a día que vivimos, ¿no? O sea, no solamente desde lo que es el compartir la parte del conocimiento, sino también compartir lo que está pasando en la práctica con nuestros clientes y lo que nos toca hacer, lo que les toca, lo que nos toca, lo que hacemos todos. Así Harto que ahí neuromarketing. vamos, ¿no? Full Claro. neuromarketing. Finalmente tenemos los casilleros 867 y 868. Jonathan, ¿qué puedes indicar sobre estos casilleros? Bueno, esos casilleros que todavía no han sido modificados su efecto son los que se vienen aplicando en este caso para el sector bananero desde el año 2015, un poco antes también.
acá me refleja o me recoge un efecto sobre aquello que yo he pagado durante el año, tengo retenciones y liquido un saldo a favor de la administración tributaria, pero como en el caso de Banano, o en otros regímenes, no había de pronto un espacio para yo hacer los saldos a favor que me iban quedando y esos créditos tributarios. Ahora veía que estabas haciendo un poco el ejercicio y tal cual como está reflejado en este momento, los casilleros 867 y 868, yo tengo 4.000 como impuesto causado, ¿verdad? 2.000, en este caso que le acabas de cambiar, como impuesto o como retenciones que he recibido, créditos tributarios que tenga, y ahí sí me refleja un valor a pagar, ahí sí me dice rentas, esta diferencia es la que tienes que cancelar, y de hecho este casillero 869, si tuviésemos información del régimen general y un impuesto causado o un valor a pagar del régimen general, se sumaría al valor, en este caso, del saldo que está pendiente de pago, que está para pagar dentro del régimen general. Pero ¿qué pasa si en el 868 dejamos un saldo a favor? Estamos reflejando el crédito tributario, dejamos aquellas retenciones que superaron nuestro valor de impuesto causado de régimen de microempresa. No vamos a visualizar en este momento aquel crédito tributario, aquel saldo a favor que yo debería de arrastrar y que de hecho ahora, después de esta declaración, aquello que me quede a favor, ya la puedo aplicar en la declaración semestral del 2021 para el mes de julio, ¿verdad? Entonces, es algo que debería de ser considerado en este caso por la administración tributaria para hacer los cambios en el formulario que deberían de pronto salir dentro de este mismo mes de febrero, porque similar efecto tenemos para el impuesto de las personas naturales. Me refleja un valor de impuesto a la renta, tengo un campo para las retenciones o los valores cancelados, pero yo no puedo hacer el arrastre en este momento de mis créditos tributarios. ¿Okay? Excelente apreciación. Eso indica que prácticamente tiene que cambiar el formulario también. Tiene que hacer algunos tipos de cambio obligatoriamente. Sí, ya para finalizar, un ratito, por favor. No olviden prácticamente que estos eventos también se los va grabando y se queda como en Tributarios Ecuador por Marlon Yucha para cualquier tipo de búsqueda. ¿Ya? Agradezco mucho a Jonathan, agradezco mucho a Roberto por la invitación que aceptaron ya para tratar de hablar. En resumen, prácticamente el diferimiento para noviembre es a las que generaron pérdida. No confiar, por favor, con lo que están en redes sociales. Olvídense de eso. Cierren los ojitos. Pérdida solamente del régimen de microempresas. Régimen de microempresa. Ya. El crédito tributario nos queda tampoco otro Facebook Live, compartirlo, las experiencias, porque ya como resumen, estimado Roberto, ya se puede utilizar, pero va a generar, desde el punto de vista, se tiene que utilizar también desde el 2020. Pero ¿qué va a pasar con las personas que ya declararon? Nos queda también otra cuestión pendiente, ¿ya? Antes, para aclarar, igual vamos a tratar de organizar más eventos, vamos a tratar inclusive creo que el señor Roberto también está organizando un curso de cierre, más adelante un curso de cierre privado, entonces para tratar de tomar temas a fondo con respecto al régimen general y el régimen impositivo de microempresas. Sí, no sé si Roberto, Jonathan, tengan algo más que indicar para ya dar por finalizado el Facebook Live. Agradecer nuevamente la invitación y también el espacio para esta noche en el que he podido compartir con dos destacados profesionales interesados siempre en profundizar en sus conocimientos y no solamente ganar niveles de experticia para su desarrollo profesional, sino que lo ponen de manifiesto para el beneficio también de la colectividad, de la comunidad contable, y eso para mí es importante porque también yo me fortalezco con la experiencia de ustedes y también pues seguir el ejemplo de compartir estas pequeñas experiencias con los colegas de todo el país. Y también pues ratificar la voluntad de seguir compartiendo en la medida pues que vayan también conociéndose los diferentes aspectos que aclaren las dudas y en ese instante pues también poder compartir con ustedes.
Nuevamente muchas gracias y que todos tengan una excelente noche y con tranquilidad que ya en el transcurso de estos días esperamos que ya el día viernes el Servicio de Rentas Internas empiece a pronunciarse sobre algunas cosas que aún están en el aire en cuanto a la aplicación de estas reformas a la al reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. Muchas gracias. Jonathan, últimas palabras. Sí, muchas gracias Marlon por la invitación nuevamente. Algo que salió en este momento, pudimos hacer el análisis, esperamos poder compartir con ustedes de pronto nuevos temas conforme vayan saliendo. Eh, Muchas gracias Roberto también por tu acompañamiento, por tu valor agregado en este caso, por tu experiencia. Esperamos poderlos ver en otros eventos futuros que seguramente Marlon va a estarlos organizando para revisar asuntos relacionados a esto cuando haya temas más claros por parte de la administración tributaria y nuevos asuntos adicionales respecto al cierre para poder corregir lo que estamos haciendo en este momento, poder aplicar un correcto cierre de los estados financieros, ¿verdad? Y una adecuada conciliación tributaria, que eso es clave ahora, poder aplicarla correctamente y poder aprovechar y poder conocer efectivamente cómo deberíamos de ir tributando según cada régimen, que es algo que en algunas ocasiones he hecho mucho énfasis. Gracias, Marlon, nuevamente por la invitación y gracias a ustedes, colegas, que nos han estado acompañando hasta este momento. Muchas gracias. Con ustedes vamos a ver, Dios mediante, algún tipo de resolución que aparezca, se les va publicando en la página como evento. Estén pendientes, por favor, compartan la información. Ya nosotros hemos aportado con nuestro granito de arena, ahora le toca a usted compartir con otro emprendedor contable o también manifestarlo, ¿ya? Adicionalmente, aquellas personas que quieran ingresar a los grupos, están aperturando grupos de WhatsApp, por favor, ir escribiéndome y ahí se los va a comer agregando poco a poco, ¿sí? Dios mediante, nos vemos próximamente en otro tipo de eventos. Se compartirá también en la gestión que está haciendo el señor Roberto con respecto a a tratar de traer un mayor análisis por parte del Servicio de Rentas Internas. Muy amable, Roberto, por la gestión que usted también está haciendo a favor del gremio contable, ¿ya? Bendiciones a todos. Que pasen bien. Okay, buenas noches.